Estoy mostrando mis diapositivas, no sé si lo pueden ver. Si no se pudiese apreciar, me avisan, por favor. Vamos a comenzar. Ya. A ver. Uy, perdón, salió. Ok, vamos a empezar entonces. Quien les habla es el profesor Guillermo Rafa. Y conmigo van a tener siempre a las 12:35 el curso de literatura. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a la CEPRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que no solamente pues en mi curso, sino los cursos que lleven con la distinta plana docente que representa pues a la universidad, sea muy provechoso para ustedes. Les deseo también que tengan un inicio de ciclo muy bueno y que a partir de ello y con su esfuerzo, con su dedicación, logren los objetivos que se han trazado, ¿no? De mi parte les doy la bienvenida y les deseo muchos éxitos a todos ustedes. Bien, vamos a empezar. Entonces, el primer tema que tenemos es literatura universal, épica griega, ¿no? La Ilíada. Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos sobre eso. Adicional a eso, también tenemos, o también tienen ustedes el cuadernillo, ¿no? Bueno, ustedes tienen el cuadernillo de los diversos cursos. Eh, les recomiendo que tengan a la mano también esto, ¿no? Para que puedan revisar las preguntas que al final vamos a realizar también, ¿no? Ya, pero vamos paso a paso. A ver, listo. Entonces vamos a hacer algunos conceptos básicos previo a la parte netamente histórica de la literatura. Vamos a avanzar primero con lo que vendrían a ser puntualmente esos conceptos básicos, ¿no? O sea, los géneros literarios, género épico, género lírico, género dramático, así como también figuras literarias, ¿no? Como la metáfora, la anáfora, el epíteto, el epírbaton, la hipérbole y el símil, ¿no? O sea, vamos a... yo estoy seguro que ustedes conocen las figuras literarias, o algunas de las que están aquí al menos, o han escuchado hablar, han escuchado mencionarles, seguramente les han explicado esto en el colegio. Y si no ha sido así, si no lo recuerdan bien, pues hoy vamos a reforzar esa parte con mucho detalle. A ver, entonces primero empezamos con géneros literarios. Ya, a ver, ¿qué son géneros literarios? Son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras literarias, justamente. Los primeros tratadistas fueron Aristóteles y Horacio. Ahora, sobre esto quiero hacer una breve aclaración también, antes de ir más lejos con este tema, ¿no? Eh, a ver, ¿por qué se mencionan a Aristóteles y a Horacio, ¿no? Bueno, son dos autores de la antigüedad griega, muy destacados no solamente pues en lo relacionado con la literatura, sino también específicamente con lo relacionado a la filosofía, con lo relacionado a la política, y especialmente con lo relacionado a la dramaturgia y a la retórica, ¿no? Lo que pasa es que, como seguramente muchos de ustedes lo saben, la palabra literatura, como la conocemos hoy, no existía, y ni siquiera como la conocemos hoy. No existe la palabra literatura para los griegos, ¿no? Ellos utilizan otras formas para poder entender el fenómeno literario, como por ejemplo la tragedia, que la vamos a ver en la próxima clase. Es una manera de entrar dentro de lo que nosotros conocemos ahora como literatura, ¿no? Y estas características que tienen que ver más bien con justamente elementos del discurso literario, puntualmente de la poesía, como son las figuras literarias, se practicaba más a nivel de lo que se conocía como retórica, ¿no? Como el arte de la palabra. Entonces, de eso, pues Aristóteles habla muchísimo. Incluso tiene un libro que se llama así, ¿no? Justamente la retórica.
donde él no solamente comenta acerca de las figuras literarias que vamos a ver ahora, sino también habla ampliamente, o mejor dicho, escribe, ¿no?, ampliamente acerca de muchas otras, ¿no? Y luego también tiene otro libro muy interesante, ¿no?, que se llama La Poética, que es justamente donde él precisa más detalles acerca de los géneros como el épico, como el lírico, como el dramático, sin que todavía se hable puntualmente de la literatura, ¿no?, de la palabra literatura, que es un término que surge después, ¿no?, que surge varios años después, ¿no? Ya ha entrado incluso prácticamente la Edad Media. Entonces, ¿qué es la literatura? ¿Qué entendemos por literatura? Literatura lo podemos ir definiendo a partir de las diferencias que tiene con otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo con la historia. Entre la historia, el discurso periodístico, por ejemplo, y el discurso literario, pues hay diferencias bastante puntuales, ¿no? También hay muchos detalles parecidos, ¿no? Pero puntualmente en lo que se diferencian, y seguramente muchos de ustedes ya tienen una idea clara de a qué me refiero, es en el aspecto de la ficción, ¿no? La ficción es un elemento que caracteriza la literatura, pero no es absoluto, no es que sea el único que tiene, ¿no? También hay textos literarios que no recurren a la ficción para ser creados, ¿no? Como muchas veces es la poesía o es el ensayo, ¿no? Eh, pero sí lo es casi siempre en el ámbito de la narrativa, ¿no?, de la novela, del cuento, ¿no? También hay otra área, ¿no?, que se conoce como la no ficción, ¿no?, que más o menos tiene que ver con la literatura. Pero a lo que voy es que, si bien es cierto, la ficción es un elemento que caracteriza la literatura, no es exclusivo, ¿no? No es que si no hay ficción en el texto literario ya no es literatura, ¿no? Es una característica que casi siempre tiene, ¿no? Sobre todo los textos que abordan una historia, ¿no?, que abordan el contenido eh, de una peripecia, por ejemplo, que empieza a desarrollarse. Entonces, en ese sentido se parece mucho a la historia, ¿no?, porque la historia también cuenta hechos, ¿no?, hechos que sucedieron, pero la diferencia es que está basado en la verdad, ¿no? En el texto histórico no pueden haber, digamos, espacios para la duda, ¿no?, espacios para la improvisación, eh, para dar datos que no estén verificados, ¿no? Eh, la historia siempre maneja información comprobable, ¿no? Eso no hace la literatura, por ejemplo. Claro, lo puede hacer también, ¿no? Puede recurrir a hechos que sucedieron, puede hacer mención de personajes históricos, pero no es obligatorio, no es una característica intrínseca, ¿no? Lo que sí empieza a ser una característica intrínseca de la ficción digo, de la literatura, es su carácter de la verosimilitud, ¿no? Y justamente ese carácter de lo verosímil hace que muchas obras literarias tengan excelencia, tengan calidad. Y si está mal empleada la verosimilitud, también hace que los textos literarios no tengan mucha calidad y no pasen pues por el filtro de lo adecuado. ¿A qué me refiero con verosimilitud, no? Seguramente algunos se preguntan. Verosimilitud es una característica que está cerca de la ficción que hace posible que un hecho suceda. Es lo que decía Vargas Llosa, ¿no?, el premio Nobel peruano. Eh, la literatura, o sea, cuando se habla de la mentira, por ejemplo, ¿no? La mentira es justamente mentira, es importante cuando engañas a la otra persona, ¿no? Entonces, más o menos esa idea está dentro de la literatura, ¿no? La literatura es mentir con conocimiento de causa, ¿no?, dice Vargas Llosa, por ejemplo, en varias entrevistas, en algunos libros que ha escrito sobre la ficción. Mentir con conocimiento de causa, ¿qué quiere decir eso? Tener la capacidad de engañar bien o de convencer. Porque si la gente descubre que lo que se está contando es mentira, pues pierde importancia, pierde sorpresa, no es creíble. Entonces, a lo que voy es que la literatura trabaja a partir de posibilidades, ¿no? Justamente la verosimilitud tiene esa idea, ¿no? La verosimilitud es sinónimo de lo posible, ¿no?, de lo que pudo haber sucedido, ¿ya? Entonces, no es que la literatura se cuente mentiras exactamente o se inventen cosas exactamente. No es simplemente eso, sino hacer que esas mentiras, ¿no?, que esas invenciones que se cuentan parezcan verdaderas, ¿no?, parezcan que pudieron haber sucedido, parezcan, tengan carácter de posible. Por eso es que cuando los textos literarios, los malos textos literarios, ya no los crees, no te convencen,
Entonces, esos son malos textos literarios, justamente, ¿no? Entonces, es una característica, ¿no? Otra característica es que tengan un conflicto, por ejemplo, como lo tienen muchas obras literarias, ¿no? Como lo tiene el género dramático, por ejemplo. Y entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y ahora vamos a verlo con claridad, ¿no? Cada género tiene una característica que lo diferencia, ¿no? El género épico que ya les comentaba un poco, que tiene que ver con la narrativa, ¿no? Con las novelas, con las epopeyas, con los cuentos. Y el género lírico, que más bien tiene que ver con las emociones del autor, concretamente pues con la poesía, con las odas, con las canciones. Y el género dramático, que está más relacionado pues con el teatro. Acá lo podemos ver con mayor claridad, ¿no? Ahí lo relacionado al épico, como pueden ver ahí, esencialmente narrativo, describe lugares, objetos y personajes, ¿no? Expresa el mundo interior, ¿no? Manifiesta las emociones, el género lírico, ¿no? Y el dramático representa acciones a través del movimiento y diálogo. Ya, entonces, la literatura en gran medida surge como la posibilidad en la cual las historias primero se cuenten de manera oral, ¿no? Eso es, no voy a decir que es siempre así en todos los pueblos, en todas las culturas, a través de todos los tiempos, pero sucede de manera recurrente, ¿no? En Grecia también pasó así, ¿no? Antes de que la escritura se instale como un vehículo privilegiado, primero surge la literatura en la oralidad, ¿no? Se van contando historias, ¿no? Se van contando hazañas, ¿no? De los héroes, ¿no? De momentos importantes de la historia de los pueblos, ¿no? Entonces ahí van surgiendo relatos, van surgiendo mitos. Y así es como se van creando también posteriormente las obras literarias, ¿no? Entonces en Grecia, por ejemplo, eso es muy claro, ¿no? A partir de los mitos se construyen las epopeyas de Homero, a partir de los mitos también se construyen las tragedias de Sófocles, ¿no? Por ejemplo, Edipo Rey, ¿no? O las tragedias de Eurípides o de Esquilo, etcétera, ¿no? Primero existen los mitos, ¿no? Y a partir de ellos existen las versiones que dan los dramaturgos, ¿no? O los autores simplemente, ¿no? Por ejemplo, con la guerra de Troya, ¿no? De lo cual Homero habla mucho, escribe sobre eso. Listo, entonces eso, al comienzo la oralidad es muy importante, ¿no? Ya con el avance de la escritura, con su carácter de más importante, de mayor homogeneidad, la escritura va teniendo cada vez más una apertura, ¿no? Eso, por ejemplo, si ustedes recuerdan los hechos históricos que sucedieron en el Tahuantinsuyo, por ejemplo, más o menos es lo mismo, ¿no? Existe literatura, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, pero básicamente es oral, ¿no? Están algunos relatos, están los mitos, ¿no? Que de alguna manera se han recopilado, ¿no? Han tratado de recopilarse con el paso del tiempo, ¿no? Arguedas hizo algunas cosas, ¿no? Francisco Izquierdo Ríos también. Eh, pero está, ¿no? Está la oralidad, ¿no? Ya luego llega la escritura también, ¿no? La escritura, o se le da escritura, por ejemplo, al quechua, ¿no? Que era el idioma oficial en el Tahuantinsuyo. Bueno, luego va surgiendo la escritura, ¿no? Y con la escritura se va dando justamente el registro de lo que sucede. Pero la escritura no es algo que se mantenga fijo necesariamente, ¿no? La escritura da también paso a nuevas reescrituras, ¿no? A nuevas versiones de las historias, incluso a continuaciones, ¿no? Como por ejemplo, eso pasa, y ya lo vamos a ver cuando lleguemos al Quijote de la Mancha, ¿no? Gran obra de Cervantes, que si ustedes no la han leído, les recomiendo que empiecen a leerlo ya, porque es un libro fundamental, ¿no? Dentro de la literatura. Y de ese libro pues han hecho versiones muy variadas, ¿no? No solamente pues dentro de la literatura, también dentro del cine, ¿no? Dentro de la televisión, etcétera, ¿no? Dentro del teatro incluso, ¿no? Ha sido una obra que se ha salido de los márgenes de su género, ¿no? Ha llegado a lo dramático, ha llegado incluso a otras formas de arte, ¿no? Como el cine, ¿no? Etcétera, ¿no? Ha trascendido los siglos, ¿no? Es definitivamente pues, un clásico de la literatura española, que ha dado justamente motivo para diferentes versiones también, ¿no? Incluso para continuaciones, ¿no? Que se hicieron de manera apócrifa, ¿no? Que Cervantes no autorizaba, ¿no? Ese tema también es muy interesante, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto podemos comentar algo.
poco más detallado, ¿no? Pero sí, ¿no? Existen diferentes versiones. Incluso Cervantes desgraciadamente muere, ¿no? Ahí nomás cuando publica la segunda parte del Quijote, con la intención de matar a su personaje y que ya no haya más continuaciones sobre él, ¿no? Para que la gente no lucre con sus personajes famosos, ¿no? Porque en ese entonces pues, no existía el Indecopy, ¿no? No había protección de derechos de autor, ¿no? Todavía la legislación pues era muy pobre en ese ámbito, ¿no? Y entonces pasan esas cosas, ¿no? Cervantes mata a su personaje, pero aparecen otros autores que reviven al Quijote. Increíble. Cosas así, ¿no? Bueno, parte de la propia metaficción. Luego, la poesía, ¿no? La poesía en la mayoría de los casos no cuenta historias, ¿no? Eso también seguramente usted lo tiene muy, muy claro, ¿no? Lo que priva más son las emociones, ¿no? Es como el poeta cuenta, le cuenta a sus lectores el mundo interior, ¿no? Eso no quiere decir que no exista poesía que también haga un retrato eh, con personajes y con un contenido de una trama más o menos legible, ¿no? También sucede, ¿no? Hay ficción también dentro del género libro, sí, ¿no? Pero no es lo usual, ¿no? Es como, son esas características más propias del género épico, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por eso es que en la poesía, eh, como no está tan vinculada con el punto de la ficción, es que busca ser un poco más, en ese sentido, personal, ¿no? Cercana al autor, ¿no? Cercana a sus emociones. Y eso, de alguna manera, no está tanto en la ficción, ¿no? No está tanto en el género épico. El género épico, más bien, es objetivo, ¿no? O tiene ese carácter objetivo. En cambio, el género lírico es muy subjetivo, ¿no? Porque el autor comparte sus emociones, sus sentimientos. Y eso no quiere decir porque en el género épico los autores no pongan sus sentimientos también, ¿no? Claro, no lo hacen, ¿no? Pero pasa por el velo de la ficción que lo disimula más, que hace que esto no sea tan evidente, ¿no? En cambio, en la poesía no, en la poesía es mucho más notorio, ¿no? Lo que siente el autor, ¿no? Sus debilidades, ¿no? Sus frustraciones, sus conflictos, ¿no? Se notan con mucha más claridad, ¿no? En Vallejo, por ejemplo, eso es muy claro en Trilce, ¿no? Lo que sufre, ¿no? Las injusticias que padece. Y también eso se empieza a ver incluso desde los heraldos negros, ¿no? Ya llegaremos a eso, ¿no? También de acá a varias clases, ¿no? Y eso es algo también bastante interesante, ¿no? No sé si ustedes ya han leído con detalle a Vallejo, ¿no? Seguramente conocen ustedes algunos poemas importantes de él, ¿no? Famosos, ¿no? Masa, por ejemplo, ¿no? A ver, levante la mano los que han leído Masa, los que se acuerdan. O si no, Masa, de pronto Piedra Negra sobre Piedra Blanca, que también es otro clásico de Vallejo. O los Heraldos Negros, los Nueve Monstruos, ¿no? Quizás no los acuerden por el título, ¿no? Pero han escuchado seguramente versos, ¿no? De Morir en París en Aguacero, por ejemplo, es clásico de Vallejo, ¿no? O Muerto el combatiente, y así no van apareciendo muchas personas, y ahí siguió muriendo, ¿no? Hay poemas pues, de Vallejo que los escuchamos recurrentemente, y no solamente en las aulas de clase, ¿no? Incluso, ¿no? Trasciende, ¿no? Sale de Vallejo, ¿no? Del ámbito académico, ¿no? En fin, ¿no? Vallejo, pues que está más asociado a la lucha reivindicativa, poeta que está mucho más vinculado a la tristeza, ¿no? Por momentos a la resignación, a la soledad. A pesar de todas esas características, a pesar de que su poesía en gran medida está inmersa en esas emociones, tiene muchos lectores, ¿no? Eso es lo contradictorio, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende más de Vallejo, ¿no? Que es un poeta que en gran medida le canta al dolor, le canta a la soledad, y a pesar de eso tiene muchos lectores, ¿no? Que lo acogen y que lo sigue leyendo incluso hasta ahora, ¿no? Cuando sus textos ya están, varios de ellos ya han pasado los 100 años de haber sido publicados, ¿no? Como es el caso pues justamente de los Heraldos Negros, ¿no? Su primer poemario publicado. Como ustedes saben, pues Vallejo fallece en París, ¿no? Sus restos descansan en el cementerio Montparnasse, ¿no? En Francia. Y lo que me sorprende a mí cuando yo visité la tumba de Vallejo es que la gente siempre lo visita, ¿no? Hay un contacto permanente con él, ¿no? Hay peruanos que lo visitan, ¿no? Yo fui también
a ver la tumba. Y lo que me pareció muy conmovedor es cómo dentro de la tumba, ¿no es cierto? Ahí estaba justamente dos piedras, ¿no? Piedra negra sobre piedra blanca, ¿no? Entonces hay una admiración que trasciende su vida, ¿no? En Vallejo, ¿no? Justamente por todo lo que escribió, ¿no? Que no solamente se limita a la poesía, ¿no? Él también escribió textos narrativos, ¿no? Teatro incluso, ¿no? Todos ellos, pues, muy importantes también. Y yendo ahora a lo dramático, ¿no? Ya para terminar esta parte. Eh, Dice, ¿no? Representación de acciones a través de diálogos del movimiento de los personajes. Por mucho tiempo, el teatro, el género dramático, tuvo una gran presencia dentro del espectro literario, ¿no? Era el gran escenario para el vínculo de las personas con los textos, ¿no? Incluso con el arte. Funcionaba muy bien, pues, dentro de las polis griegas, luego en la Edad Media, incluso con los teatros que se construyen, y hasta ahora, ¿no? El, el teatro es casi siempre sinónimo de entretenimiento, ¿no? De congregación de personas. Entonces, pues en la antigüedad tenía todavía mucho más éxito, mucho más interés que ahora, ¿no? Ahora, desgraciadamente, no es tan popular, no es tan numeroso porque hay otros vehículos de entretenimiento también, como lo puede ser el cine, por ejemplo, ¿no? O la televisión, o ahora que han surgido, pues, estas nuevas tendencias de distribución de entretenimiento como los streamings, ¿no? Que seguramente ustedes han visto también, ¿no? Netflix, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, el teatro todavía sigue vigente, ¿no? Porque siempre va a tener una característica, ¿no? Que no tiene ni el cine, ni la televisión, ni todo lo demás, ¿no? Que es el contacto real entre el espectador con el actor o con los actores. Entonces, es eso, ¿no? Esa especie de magia que se da entre los actores y el público, es algo que no lo vas a poder vivir, pues, con una película que también, obviamente, tiene sus propias cualidades, su propio valor, ¿no? Definitivamente hay películas muy buenas, ¿no? Pero el contacto real, ¿no? Se da justamente, y hay obras, ¿no? Teatrales que justamente buscan el contacto con el espectador, ¿no? La cercanía, que el lector participe, ¿no? Que hable también, ¿no? Que sea parte de lo que se cuenta, ¿no? Entonces, eso, de alguna forma lo he intentado también, ¿no? Algunas propuestas cinematográficas, ¿no? En algunos streamings también se ha intentado hacer eso, ¿no? Que el espectador tenga un papel mucho más activo, ¿no? Pero no lo logra como el teatro, ¿no? Que justamente tiene esa apertura. Entonces, dentro del género dramático no se queda simplemente en el texto, ¿no? Siempre lo que se escribe en el teatro está pensado para que se represente, ¿no? Claro, tú puedes leer el Edipo Rey, no puedes leer Romeo y Julieta, etcétera, ¿no? Claro, ¿no? Son textos que han perdurado y que se siguen vendiendo, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Pero no están pensados para ser leídos solamente, ¿no? Sino para ser representados. Y justamente es en la representación donde se dan estos cambios, esta reescritura, estas propuestas originales que buscan los directores, los productores de las obras teatrales, ¿no? Eso es lo nuevo, ¿no? La historia básicamente va a ser la misma, el lenguaje se va modernizando con el paso de los siglos, pero es en las representaciones donde se dan los cambios, ¿no? Por eso no existe, ¿no? Una obra teatral que sea igual a otra. Entonces, eso sigue siendo parte de la importancia del teatro, ¿no? Ya. Bueno, vamos ahora a figuras literarias. ¿Salvo que alguno de ustedes tenga alguna pregunta de todo lo que les he comentado? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Veo que somos bastantes, ¿eh? Somos 55 personas. ¿No? ¿Nadie? Si llegasen a tener alguna pregunta, siempre levanten la mano, por favor. O me pueden escribir por el chat también. Si hubiera alguna consulta, lo que quieran de pronto eh, compartir o lo que fuere, ¿no? Me pueden escribir. Bueno, vamos por figuras literarias entonces. A ver, vamos a ver entonces las que ya les he comentado, ¿no? El epíteto, metáfora, anáfora, hipérbaton e hipérbole, ¿no? ¿Para qué sirven estos recursos? Bueno, para darle mayor intensidad al lenguaje, ¿no? Para buscar un efecto figurado. Para salir un poco del lenguaje que es un poco más literal, un poco más común, ¿no?
para buscar una nueva manera, ¿no? De llamar la atención del lector. Entonces, eso se hace mucho en la poesía, ¿no? Pero también en la narrativa, ¿no? Son justamente esos elementos, esos recursos que busca el autor para lograr ese hechizo con el lector, ¿no? Los buenos escritores tienen esa magia, ¿no? De lograr que te involucres con lo que escriben, que no puedas dejar de leer. Y eso, si ustedes lo piensan bien, cada vez es más difícil, ¿no? Antes se hacía, me da la impresión, bueno, yo no he hecho encuestas, no manejo en profundidad este tema, ¿no? Pero a mí me da la impresión que antes se leía más, ¿no? Así ese era un prejuicio. Eh, pero yo supongo que hasta ahora, ¿no? Se da este fenómeno donde el autor, a través de sus novelas o de sus poemas o de sus obras teatrales, logra la magia que un lector disfrute de lo que se lee y quiera seguir leyendo y no pueda dejar de leer el texto. Creo que eso todavía se sigue dando. Y eso se logra justamente por el lenguaje que utilizan los autores, ¿no? Por el hechizo que tienen, ¿no? Por la forma como hipnotizan a los lectores. O sea, funciona los buenos textos literarios, claro, ¿no? Funciona igual que las series que seguramente ustedes ven también en internet, ¿no? En esos streamings, ¿no? Que justamente tienen esta característica, ¿no? Que te atrapan en su trama, ¿no? Te dejan con la duda, que es saber lo que sigue y disfrutas, ¿no? Y continúas mirando, ¿no? Eh, Eso se hace, ¿no? Mucho en las series de televisión, en las telenovelas, y eso también se hace en los textos narrativos, ¿no? Eh, Se pueden emplear varios recursos, ¿no? Vargas Llosa lo decía también, el dato escondido, por ejemplo, ¿no? Para que el lector se mantenga interesado, o incluso en la misma forma como se escribe, ¿no? En la magia que tienen las frases, ¿no? En la forma como conmueve el autor también. Entonces, una de esas maneras que tienen los autores es mediante la metáfora, ¿no? ¿Qué es la metáfora? Sustitución del sentido de una palabra por otra. Lo podemos ver en este caso. A es B. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar. A en lugar de B. La noche ha prendido sus claros diamantes. Bueno, esta es una frase, un verso muy famoso, ¿no? De Manrique, ¿no? No sé si ustedes lo han leído, ¿no? Recuerdo que yo lo leí un poco en el colegio, ¿no? Cuando estaba no recuerdo bien, ya segundo, tercero de secundaria. Nos dejaron a leer, ¿no? Coplas a la muerte de su padre, de Manrique, ¿no? Entonces él decía eso, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar. Bueno, esa es una metáfora, ¿no? Porque justamente se está igualando, ¿no? Nuestras vidas, que es igual a los ríos, ¿no? Por eso dice A es B. Entonces, parecido a esto, pero con la diferencia de que es A en lugar de B, se da en este caso, ¿no? Dice, la noche ha prendido sus claros diamantes. Entonces, eso también, ¿no? Ahí también funciona. Bueno, ahora pasemos a otra característica, que es la anáfora, que es más sencilla que la metáfora, más fácil de entender. Es básicamente la repetición al inicio de un verso o de una frase, ¿no? Que se puede dar en la poesía, se puede dar en la narrativa, ¿no? En la prosa o en el verso. Acá, por ejemplo, unos versos conocidos de Alejandro Romualdo, ¿no? Sobre Túpac Amaru II. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Entonces, no confundir la anáfora con una repetición, y ahí sí, eso es un error, de la redundancia, ¿no? La redundancia sí es un error ortográfico, no gramatical. En cambio, la anáfora está escrito así para darle mayor intensidad a lo que se quiere, ¿no? Reforzar, ¿no? El sentimiento, ¿no? Y eso se aplica mucho en la poesía y también se aplica mucho en la oratoria, ¿no? Cuando, por ejemplo, las personas exponen, ¿no? Refuerzan más lo que dicen utilizando anáforas. Claro, porque se repite al comienzo, pero no lo que sigue, ¿no? En la variación de lo que va a seguir, frente a lo que se repite, está la magia, ¿no? Por eso dice, querrán volar o no podrán volar. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo, ¿no? Entonces es lo nuevo que viene después de la palabra que se repite, lo que llama la atención, lo que causa más intensidad. Parecía a lo de abajo también, ¿no? El fuego encenderá la noche, el fuego se esconde en la luna, lo mismo, ¿no? Se agregan elementos que agregan sorpresa frente a lo que se repite. Después, el epíteto.
que es algo que está dentro de lo puntualmente característico, ¿no? Cuando hablamos de epíteto, básicamente estamos hablando de un adjetivo, ¿no? Un adjetivo o, o una frase también que caracteriza, ¿no? Por ejemplo, el astuto dice, ¿no? Este es un adjetivo. Apolo, el que hiere de lejos, ¿no? También, ¿no? ¿No? Es una frase que caracteriza a Apolo. El encendido fuego, Aquiles el de los pies ligeros, que es muy conocidos, ¿no? Atenea la de los ojos garzos, o Edipo el de los pies hinchados, ¿no? Entonces, eso era usual. Eso era usual dentro de la literatura griega, ¿no? Que existiera bastante el epíteto. En estos casos, casi siempre el epíteto utilizado para resaltar la figura de un héroe, ¿no? Resaltar la cualidad. En este caso, la cualidad del adjetivo, ¿no? La sagrada Troya, por ejemplo. Hipérbato, desorden sintáctico, convencional en la oración. El orden adecuado, el orden, digamos, tradicional de una oración es siempre empezar con el sujeto al comienzo, luego seguir con el verbo y el predicado. Acá, por ejemplo, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. ¿Cuál es el verbo? A ver, ¿quién me responde esa pregunta sencilla? ¿Cuál es el verbo en esa oración? ¿Un voluntario? ¿No? ¿Alguno? Una pregunta muy fácil. ¿Cuál es el verbo en ¿Volverán? esta oración? ¿Volverán? Sí, Volverá. volverán, muy bien. ¿Por qué es volverán? ¿Qué se debe? Que sea la palabra volverán el verbo. Se puede reemplazar por, reemplaza a volver. Más o menos, es exactamente la respuesta. ¿Señala Eh, la acción? sí, perdón, ¿alguien más quería decir algo? Pareció escuchar a otro alumno. ¿No? Ya, ¿por qué es el verbo? El verbo es, porque tiene siempre, el verbo tiene dos características, ¿no? El verbo funciona porque puede representar la acción del sujeto o puede representar el estado del sujeto. O sea, así reconocemos el verbo siempre, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos el sujeto, ¿no? Las oscuras golondrinas volverán, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción que realizan las oscuras golondrinas? Devolver, ¿no? Ahora, el verbo siempre se caracteriza porque está conjugado, porque tiene accidentes. Entonces, no confundamos, por ejemplo, volver. No lo llamemos verbo, ¿no? Eso más bien es un verboide, ¿no? Un error que muchas veces, desgraciadamente, en cursos de lenguaje se cometen, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es que sea un verbo, ¿no? Es un verboide. O en todo caso, un verbo en estado pasivo. Para utilizarlo en las oraciones, siempre tienen que estar conjugados. Por ejemplo, volverá, no tiene que tener tiempo, género, etcétera, ¿no? Los accidentes gramaticales del verbo. Entonces eso, ¿no? En este caso representa una acción, pero también puede representar un estado, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ¿no? La primavera es cálida. Entonces ahí la palabra es el verbo, ¿no? Y no es una acción, viene a ser el estado que va a tener la primavera, cálida, por ejemplo. Está eso, ¿no? Entonces el orden es eso, ¿no? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos los otros elementos, ¿no? Que pueden ser complementos circunstanciales, por ejemplo, colgar sus nidos en tu balcón, por ejemplo, que es el complemento circunstancial, también puede ser objeto directo, objeto indirecto, etcétera. Que ya son más característicos dentro de la oración. Ahora, en el hipérbato no se respeta ese orden, porque el orden tradicional de la oración casi siempre no es algo tan interesante, ¿no? No llama tanto la atención, ¿no? Entonces, lo usual es romper ese orden adecuado. Así, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, etcétera, ¿no? Llama más la atención, es más interesante, suena mejor, tiene mejor cadencia, mejor ritmo. Por eso es que se elige esta forma, ¿no? Y no se elige más bien esto, ¿no? Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón, ¿no? ¿Por qué no se elige eso? Porque es mucho más cotidiano, es mucho más repetitivo, es mucho más doméstico en ese sentido, ¿no? No es tan relevante, no es tan importante. En cambio, que sí, ¿no? Eso, por ejemplo, el arte del buen decir es muy necesario en la poesía. Ahora, no necesariamente, y en estos tiempos se puede decir con mayor razón, no necesariamente la poesía tiene que tener rima ahora, ¿no?
Ahora se usa mucho el verso libre, ¿no? Pero sí debe tener ritmo, ¿no? Y en este caso el orden adecuado de la oración no tiene ese ritmo, no tiene en ese sentido ese efecto. O sea, por eso es que no es tan interesante. Lo escuchas, ¿no? Bueno, te informa, ¿no? Que las golondrinas volverán, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, no tiene belleza estética en ese sentido. Y la estética es parte de la literatura. Abajo, por ejemplo, dice, marchitará la rosa, el viento helado. Otra figura interesante. Orden adecuado. El viento helado marchitará la rosa. ¿Saben? Pierde cuando se trabaja mediante el orden adecuado. No quiere decir que siempre cuando se pone en orden adecuado va a perder el efecto, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos ocurre así. Por eso es que el hiperbatón ayuda, ¿no? A potenciar mejor el efecto, la intensidad que se le puede dar, haciendo el desorden, ¿no? Marchitará la rosa, el viento helado de tu corazón, frío en una mañana de invierno. Y así podemos ir agregando, ¿no? Cuando llega la musa, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? Hipérbole, exageración es más sencilla todavía, ¿no? Dice, oh, más dura que mármol a mis quejas. Érase un hombre a una nariz pegado. Óyeme donde estés, por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo. Es la exageración, ¿no? Es la exageración. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes han visto o vieron, bueno, ya tiene bastantes años, quizás no lo hayan visto, un anime japonés que era muy conocido en los 90, ¿no? A inicios del siglo XXI todavía se escuchaba bastante, que se llamaba Sailor Moon. Si de repente alguno de ustedes la vieron o escucharon. Había un personaje muy conocido que se llama Tuxedo Mask, ¿no? Que está enamorado de la protagonista, ¿no? Y siempre decía esta frase, ¿no? Que es justamente es un hipérbole. Mi amor por ti es más grande que el universo. Eso es una exageración, es un hipérbole. O mi amor por ti cruza dos océanos enteros, ¿no? Frases que se usaban en la antigüedad, en la Edad Media, ¿no? Por ti moriría mil veces, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La hipérbole se usa mucho, más bien, del discurso amoroso también, ¿no? Es parte también del enamoramiento, ¿no? Y no quiere decir que eso sea mentira necesariamente, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Pues, ¿quién puede morir mil veces, ¿no? Pero es parte del sentimiento, ¿no? La persona que lo dice normalmente lo siente así, ¿no? Y la persona, pues, a quien se la dedican, pues, usualmente lo recibe bien. En fin, ¿no? El hipérbole también ayuda bastante en ese sentido a crear ese efecto amoroso, ¿no? Y después, pues, pasa el tiempo y se divorcian las personas, pero bueno, funcionan en el momento. Entonces, esa es la exageración que se le crea, no necesariamente al efecto amoroso, ¿no? Puede ser también de otras maneras, como por ejemplo aquí, ¿no? Eras un hombre a una nariz pegado, ¿no? Es la exageración de la nariz, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a avanzar. Símil. Esta es una comparación. Acá tengan cuidado porque a veces se confunde el símil con la metáfora, ¿no? No son lo mismo. El símil es una comparación siempre, ¿no? No es igualar. O sea, si regresamos aquí, la metáfora es una sustitución, no es una comparación. ¿No? Ténganlo muy presente. Se sustituyen elementos. Casi siempre se sustituyen elementos del lenguaje literal con elementos del lenguaje figurado, como por ejemplo aquí, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, ¿no? Entonces hay una idea de sustitución, ¿no? De sustitución de un lenguaje literal hacia un lenguaje figurado, ¿no? Cuando dices los ríos ya empieza a ser figurado. Entonces, nuestras vidas son los ríos. O aquí, ¿no? La noche ha prendido sus claros diamantes. En vez de decir la noche ha prendido sus estrellas o sus constelaciones, decimos claros diamantes. Eso, ¿no? Entonces, acá se da más bien una sustitución. En cambio, en el símil es una comparación, por ejemplo. Y comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. Mariposa de sueño, es una frase de Neruda, ¿no? Te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, etc. Ya, entonces, para hacer esto funciona casi siempre bien. La comparación con la palabra como, ¿no? Si ven la palabra como, casi siempre es un símil. Es raro que no lo sea. También se puede hacer esto, ¿no? Tú te pareces a, ¿no? Entonces ahí también hay una comparación.
O también puede ser es como, ¿no? ¿No? Si ustedes encuentran esas palabras, casi siempre van a ser símiles, ¿no? Entonces, por eso es que no son metáforas, ¿no? Ya, vamos con la historia literaria, con la literatura universal. Salvo que alguien tenga alguna consulta, alguna pregunta de lo que les he explicado. Profe, una Profe, pregunta. una pregunta. Sí, adelante. ¿Es ¿Es necesario que necesario que sea en inicio sea de en el inicio de No te escuché bien lo último. ¿Es necesario qué? que en la que anáfora en la anáfora la repetición la sea repetición en sea inicio de en el frase? inicio de frase? Ya, interesante pregunta. Y la respuesta es que sí, ¿no? Lo ideal es que sí, ¿no? Ahora, de repente no siempre, ¿no? Pero lo usual en todo caso es que sí. Se den al inicio de los versos. También se puede dar en la prosa también, ¿no? No es que sea exclusivo de la poesía, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El fuego, ¿no? El fuego. Lo usual es que sí. Ahora, ¿podría estar al final? ¿Quién sabe, no? Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, si se da al final ya no sería tanto una anáfora, probablemente sería otro recurso. Porque justamente la definición es esa, ¿no? Repetición de una palabra o frase al inicio, ¿no? Al inicio. Entonces, eso siempre tengámoslo en cuenta, ¿no? Para que sea una anáfora, tiene que estar al inicio. Se pueden haber palabras que se repitan al final, ¿no? Al final de las oraciones, pero eso ya no sería concretamente una anáfora. La anáfora siempre es al inicio de los versos o oraciones. Ya, eso. Ok, profe, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Otra pregunta? ¿No? Ya. Si hay alguna consulta, por favor, levanten la mano. No se preocupen. Pueden ustedes preguntar siempre. A ver, características de la literatura griega. Esta parte vamos a ver bastante rápido, ¿no? Porque ya lo pueden irse informando más con su cuadernillo, ¿no? Aquí está mucho más detallado, ¿no? Vamos a ver los puntos fundamentales, importantes de esto, ¿no? ¿Por qué se dice originaria? ¿Por qué es formativa? ¿Por qué es universal? Porque justamente es en la literatura griega donde se funda el inicio mismo de la literatura, ¿no? Ya luego, pues, está la literatura romana, ¿no? Lo que viene después, ¿no? Pero dentro de Europa, lo que se conoce como literatura universal, el punto más importante es la literatura griega. Ahora, no pensemos que porque hablamos de literatura griega siempre necesariamente es el inicio. No, no pensemos que no existió algo antes en Europa, etcétera, ¿no? Eso no es lo que se quiere decir, ¿no? Si hablamos de la literatura griega como inicio de la literatura europea, por ejemplo, es porque así ha trascendido hasta ahora, ¿no? Que de alguna manera es justamente cuando hablamos del inicio es esto, ¿no? Es lo que más resalta, ¿no? Y justamente porque tiene gran importancia, ¿no? Por la huella que va a dejar, para lo que va a venir después, ¿no? Por eso dice que es formativa también, ¿no? Porque forma, ¿no? Influye muchísimo en las literaturas que se hagan después, ¿no? Por eso partimos desde aquí. Entonces, hablando de eso, Homero, ¿no? Piedra fundamental dentro de la época griega, poeta, formación, ¿no? Y bueno, y que cantaba, ¿no es cierto? Estas dos grandes epopeyas muy conocidas, ¿no? La Ilíada, la Odisea, ¿no? Famosísimas dentro de la literatura. Y que, como seguramente ustedes saben, estas epopeyas homéricas hablan puntualmente o tienen como fondo común la guerra de Troya, ¿no? Celebra justamente la edad heroica, ¿no? Cuando después de varios años los griegos vencen a los troyanos. Y los personajes, en gran medida, siempre son aristócratas, son señores, son grandes señores, reyes, ¿no? Como por ejemplo el propio Odiseo, o el príncipe Telémaco, o la reina Penélope, o tenemos pues a la reina Helena, ¿no? Quien presa del amor, eh, motivado por Afrodita, la diosa, se enamora del príncipe Paris, ¿no? Troyano, abandonando al rey Menelao, ¿no? Y Menelao busca a su hermano, el rey Agamenón, ¿no? Como ven, pues los personajes tienen esta aura
aristocrática, ¿no? Son reyes, ¿no? Que van a pelear, ¿no? contra, contra los troyanos. No quiere decir que todos sean nobles tampoco, ¿no? Pero sí tienen vínculos con, si no tienen nobleza específicamente de sangre, tienen vínculos con los dioses, como por ejemplo Aquiles, ¿no? Que es un semidios, ¿no? Madre humana, padre Dios, ¿no? Y así, ¿no? Hay personajes divinos también, ¿no? Muy poderosos. Entonces, para seguir hablando de estos rasgos formales, 24 cantos en cada una de ellas. ¿Ya? La métrica, por ejemplo, compuesta por hexámetros con versos de 16 sílabas métricas. Y la figura literaria predominante es el epíteto, ¿no? Que ya un poco lo habíamos comentado cuando hablábamos de las figuras retóricas, ¿no? El epíteto, ¿no? Que es recurrente. La palabra que se repite, ¿no? No, perdón, la palabra que se repite, no, el adjetivo, ¿no? Que caracteriza, ¿no? El astuto Odiseo, etcétera, ¿no? El epíteto es muy recurrente en las epopeyas griegas. Entonces, se nos cuenta, ¿no? Se nos cuenta los hechos que sucedieron en, en la guerra de Troya. Pero eso no quiere decir, pues, que nos cuenten todos los hechos que pasaron en esa guerra, que según los historiadores existió esta lucha entre troyanos y griegos. E incluso se ha buscado el lugar donde estarían las ruinas de Troya, que es algo que por muchos siglos se buscó, se intentó, ¿no? Encontrar. De alguna manera, que no hayan permanecido demuestra el poderío y la codicia, ¿no? Y la venganza que tuvieron los griegos para no solamente acabar con los troyanos, sino prácticamente destruir del recuerdo, no del recuerdo de pronto exactamente, sino destruir, ¿no? Concretamente de la faz de la tierra a los troyanos, ¿no? Y todo a raíz justamente del rapto de Helena, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Bueno, pasan 10 años entonces de este rapto producido por Paris, a quien por cierto Paris nace con una maldición también, eso lo pueden revisar ustedes en mitos griegos. El destino de Paris es maldito desde su origen, ¿no? Así como también es maldito el origen de Edipo, que lo vamos a ver mañana, bueno, la próxima semana, porque nacen con una maldición, ¿no? La maldición en el caso de Paris es que él va a traer la destrucción de Troya. Entonces, por eso es que el rey Príamo, padre de Paris, trata de acabar con su vida, ¿no? Trata de desaparecerlo para que no cause justamente ese mal, ¿no? Pero bueno, ¿no? Si los dioses decretan el destino, nada puede contra eso, ¿no? A pesar de que tratan de deshacerse de él, y Paris termina siendo encontrado por un agricultor, ¿no? Que lo cría como su hijo, y Paris termina reencontrándose con los reyes troyanos, lo reconocen, y le dan los títulos de príncipe que merece. Ahí es donde se encuentra con las tres diosas. Afrodita termina siendo la elegida por Paris, ¿no? Y Paris a cambio pide el amor de la mujer más hermosa, ¿no? Que era Helena. Y Helena se termina enamorando de él, como ya lo hemos escuchado, ¿no? Y no es exactamente que Paris se traiga a Helena tampoco, ¿no? Helena se viene, ¿no? A escondidas en la embarcación de Paris, ¿no? Y abandona pues a su marido, ¿no? Presa del deseo, ¿no? De la pasión que siente por Paris, ¿no? Influida, claro, por el hechizo de Afrodita, ¿no? Y bueno, y se marchan a Troya y ahí es donde los siguen los héroes griegos, ¿no? Y ahí van a estar peleando por 10 años, ¿no? Entonces, lo que cuenta la Ilíada justamente es este último año, ¿no? Donde se dan esos conflictos entre los héroes griegos, entre el rey Agamenón con Aquiles, ¿no? Justamente es el punto de partida, ¿no? Que despoja a Aquiles de su esclava Briseida, ¿no? Esto constituye el motivo de la cólera. Lo que pasa es que Agamenón tenía una esclava, ¿no? Que se llamaba Criseida, con C, Criseida, que era la hija del sacerdote Crises, de Troyano, el sacerdote, ¿no? Del templo de Apolo, ¿no? Y Apolo, como suele ser costumbre de él, siempre manda pestes a favor para, bueno, para apoyar a quienes
quienes lo solicitaban, ¿no? Como por ejemplo este asesor de Cris. Entonces manda la peste a los griegos y empiezan a morir los soldados griegos. Y lo que pide el padre es que le devuelvan a su hija, ¿no? Entonces Aquiles insiste bastante para que Criseida sea devuelta y Agamenón a regañadientes tiene que devolverla. Pero en venganza Agamenón le quita a la esclava a Briseida que tenía Aquiles, ¿no? Entonces Aquiles se molesta, se deja de pelear, los griegos están perdiendo, Patroclo intenta ayudar en la guerra, se disfraza de Aquiles poniéndose la armadura, Héctor mata a Patroclo pensando que es Aquiles, porque Héctor es el gran héroe troyano, entonces Aquiles se entera de que su amigo ha muerto, y no solamente que ha muerto, sino que Héctor se ha robado la armadura que era de propiedad de él, y entonces se consigue una armadura nueva, porque él tenía el favor de los dioses griegos. Y ahí es donde los dioses más o menos favorecen a quien les guste más, ¿no? Atenea, por ejemplo, favorece a los griegos, ¿no? Apolo favorece a los troyanos, en fin, toman bandos los dioses. Bueno, la cosa es de que Aquiles consigue nueva armadura, pelea con Héctor y lo mata, ¿no? Después de una lucha bastante intensa, ¿no? Bueno, Aquiles porque era mucho más fuerte, ¿no? Tenía la protección de los dioses también, pero no una protección tan completa, ¿no? Recuerden que luego va a morir por esta flecha que le cae en el talón, ¿no? Por eso el talón de Aquiles es tan conocido, ¿no? Bueno, pero eso no pasa aquí, ¿no? La muerte de Aquiles no se cuenta en la Ilíada, ¿no? Eso viene después, ¿no? Aquiles ya, por ejemplo, ¿no? En la Odisea, Aquiles ya ha muerto, por ejemplo. Aunque claro, ¿no? Cuando Odiseo recuerda cómo finalmente entran a Troya y Aquiles todavía estaba vivo, ¿no? Pero de ahí al poco tiempo muere también. Bueno, la cosa es de que Aquiles mata a Héctor, a pesar de la muerte de haberlo matado, sigue furioso, quiere dejar que el cuerpo de Héctor quede a la intemperie en la tierra para que los animales se lo coman. Y entonces ahí es donde Príamo, el padre, llega de manera soterrada, a escondidas de noche, a la tienda de Aquiles, donde él pernoctaba, y ahí le suplica que le devuelva a su hijo, ¿no? Los restos de su hijo. Y Aquiles, pues que no es una persona mala, ¿no? Una persona, a pesar de que es muy fuerte, agresivo, es una persona de buen corazón, ¿no? No puede, ante el dolor del anciano, de las súplicas que le hace, y decide devolverle al hijo, ¿no? Entonces, la obra acaba con los funerales de Héctor en Troya. No se olviden del tema central, la cólera de Aquiles, sus funestas consecuencias, otros temas, la guerra y sus implicancias, la mortalidad del hombre, ¿no? Entonces, la cólera de Aquiles, ¿no? Y lo que pasa después a través de eso es el tema principal, ¿no? Acá tenemos una frase, ¿no? de la Ilíada, ¿no? Que es el comienzo de la Ilíada, justamente. O canta odiosa la cólera de Pélida. Pélida, por ejemplo, no epíteto de Aquiles. Ya. Bueno, y aquí algunos comentarios también importantes, ¿no? El destino de Troya está unido al de Héctor, bueno, podemos decir también al de París, ¿no? Su acabamiento, su destrucción también. Y aquí una frase que Homero, de manera implícita, le da al Héctor, ¿no? La vida es una lucha constante, por medio del cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Entonces, eso, ¿no? Debido a muchas peripecias, finalmente Odiseo representa eso, incluso vencer a Troya. Esto también, ¿no? Se exaltan las proezas humanas de seres marcados por destinos inevitables. El destino en Grecia, pues ya seguramente ustedes lo saben, no se pueden cambiar. Bueno, estimados, llegamos al final de la sesión. Apunten por favor las claves, ¿no? Tómenle foto. 1C, 2E, 3A, 4B, 7D, 6E, 7C, 8A. Apúntalo por favor. Tomen nota de eso, ¿ya? Para que luego lo cotejen con las preguntas de esta semana. Y puedan, bueno, y tengan ese solucionario ahí a la mano, para que puedan cotejar las respuestas que van a hacer. Bueno, ahí nos quedamos entonces. Que tengan buen inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor. Ya, nos vemos.